Hace ya 199 años, en un día como hoy, precisamente un 27 de septiembre del año 1891, a partir de esa fecha, México es independiente de la corona española. Es la consumación de la independencia de México. Y por ello, hoy, a un año de cumplir el bicentenario de este logro de nuestra nación, trataremos este tema, claro, siempre desde la perspectiva de ver y de creer, desde la perspectiva de la fe. Así que le saludo con afecto, gracias por estar con nosotros, sea usted bienvenido a este programa. Para tratar este tema, le presento a usted y recibo con afecto a Hugo Cuéllar. Él es el presidente de la Asociación Civil Orden de Guadalupe y es un gran estudioso de los temas de la historia relacionados con Maximiliano de Habsburgo, con José de Iturbide y esos años de nuestro México. Bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias, Roberto, nuevamente por la invitación. ¿Qué pasó hace 199 años? ¿Por qué esta fecha? ¿Por qué podemos decir que hoy se celebra la consumación de la independencia? Por supuesto, hay que hacer énfasis de que el día 27 de septiembre es formalmente el nacimiento de México como nación independiente. Estamos acostumbrados tal vez a considerar el día 15 o 16 de septiembre pensando en un proceso de insurgencia, de la lucha propiamente armada, aunque no necesariamente sería la referencia más antigua, sino que nos podríamos remontar a 1808, con la conspiración de Valladolid, etc. Pero más allá de esto, enfocarnos hacia este punto, hacia esta fecha, el 27, sería una buena manera de comenzar a enmarcar las celebraciones del próximo año, pensar precisamente en Iturbide como el libertador y de alguna manera desmitificar un poco todo lo que se está haciendo como controversia desde hace años atrás hasta la fecha en contra de la imagen de Iturbide. Hay que entenderlo, hay que estudiarlo un poco más a fondo para entender el proceso y la consumación de independencia. Qué bueno que lo digas, Hugo, porque mire usted, es muy triste, es lamentable que México sea el único país, la única nación de todo el mundo que no solo no reconoce a su libertador, sino que además lo niega y además lo fusiló a su libertador. Esta historia espantosa, esta es de México. Y qué bueno que Hugo Cuéllar lo dijo así. A ver si va siendo momento de desmitificar esas calumnias contra el libertador de México. Y mira que estamos empezando este programa hoy con énfasis, Hugo. Claro. Y por eso yo quise hacer este programa hoy, precisamente para darle, aunque sea en televisión, su reconocimiento al libertador de México, don Agustín de Iturbide. Así es. ¿Por qué crees que ha sido tan calumniado nuestro libertador? En buena medida por la construcción de una narrativa histórica. Muchas veces el gobierno en turno y todo el proceso de gobiernos que han encabezado a la nación buscan de alguna manera crear una historia lineal, como si todo fuese un hilo conductor. No es porque de pronto no existiera antecedentes que lleven a tales consecuencias, pero no necesariamente eso nos indica que podemos brincarnos o simplemente omitir a personajes que fueron trascendentes para la historia de México, en el caso preciso de Agustín Iturbide. En tanto vemos de pronto cómo se configura el proceso con el inicio de la gesta, con Hidalgo, con Morelos, estos serían los personajes claves. Hidalgo, Morelos, Guerrero, Javier Mina, por ejemplo, Fray Servando Teresa de Mier, etc. Personajes que en ese proceso, para lograr la independencia, parecieran los únicos protagonistas y que en función de su lectura de carácter más republicano, de una independencia absoluta de la monarquía y de esos proyectos ideológicos que van compensando hasta llegar a la Primera República, pues pensaremos precisamente que simplemente la labor de historiar estará en función de justificar para la perspectiva del gobierno una sola cara de la moneda. Mientras que en realidad, y como una de las aspiraciones que tenía Iturbide con una de las garantías que era la unidad, la necesidad de entendernos y de unificarnos como sociedad, independientemente de las perspectivas que tengamos de manera ideológica, se consoliden o se puedan cohesionar hacia una sola perspectiva íntegra, sabiendo que hay buenos o malos, mejor dicho, evitando esa lectura de los buenos o malos y buscando más las acciones, las responsabilidades que tuvieron cada uno de esos planes en beneficio de la nación, no necesariamente que haya buenos o malos. Acerquémonos a conocer
la figura de nuestro emperador, de nuestro primer emperador del México independiente, porque el segundo será también denostado, también fusilado, Maximiliano I de México. Pero mire, si Maximiliano fue el segundo emperador del México independiente, y si Agustín de Iturbide fue el primer emperador del México independiente, no deja de ser el libertador de México. ¿Cuándo es que hacemos la gran fiesta en todo? ¿Cuando algo termina? ¿Cuándo se corta el listón de la inauguración de una fábrica, de la propia casa que uno hace? Cuando está terminado. No se festeja cuando se inicia, se festeja cuando termina. ¿Qué le está pasando a México? Vamos entonces a conocer la figura, la vida, una rápida biografía de nuestro emperador Agustín I, Agustín de Iturbide. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu nació en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, el 27 de septiembre de 1783. Estudió en el seminario diocesano con la intención de ordenarse sacerdote, pero luego encontró su vocación en la carrera de las armas y en los inicios de la guerra por la independencia de México sirvió en el ejército realista a fin de combatir a los insurgentes. Fue padre de 9 hijos y católico practicante. Durante el trienio masónico liberal que invadió a España con la implementación de la Constitución de Cádiz, fue designado comandante para combatir a Vicente Guerrero, jefe de los rebeldes del sur. Pero de ideología conservadora prefirió pactar con las fuerzas insurgentes y proclamar el Plan de Iguala en febrero de 1821. En agosto logró la firma de los Tratados de Córdoba con el último virrey de la Nueva España, Juan O'Donoghue, y logró consumar la independencia de México el 27 de septiembre de 1821. Fue el primer presidente de México, pues presidió la regencia del primer gobierno provisional mexicano y en mayo de 1822 fue proclamado emperador y coronado 2 meses más tarde con el nombre de Agustín I. En marzo de 1823 se vio obligado a abdicar y autoexiliarse en Italia. Durante su ausencia, el Congreso mexicano, previamente reinstalado por él mismo, lo declaró traidor y enemigo público del Estado, a él y a todo aquel que le prestara ayuda. Iturbide, sin conocer la acusación, regresó a México en julio de 1824 para advertir sobre una conspiración para reconquistar México. Al desembarcar en Tamaulipas, fue arrestado y ejecutado rápidamente en el pueblo de Padilla por un pelotón de fusilamiento. En 1838 sus restos mortales se trasladaron a la Ciudad de México e inhumados con honores en la capilla de San Felipe de Jesús de la Catedral Primada, donde se conservan en una urna de cristal. Aunque Agustín de Iturbide es el libertador de México, no se encuentra en todo el país un solo monumento que lo reconozca y ninguna calle lleva su nombre a fin de honrar su memoria. A ver, Hugo, o sea que además de fusilado, calumniado, denostado y defenestrado, además de todo fue engañado. Claro. El libertador de México. Efectivamente. Qué pena, ¿no? Sí, digo, lamentablemente siempre hubo este tipo de rencillas. Personas que en su momento, contemporáneos a Iturbide, tuvieron pues envidias, buscaron incluso destronarlo simplemente con el afán de mantener un proyecto ideológico. Hay, por ejemplo, una perspectiva desde la masonería, ¿no? Del libro de masonería de Mateos, que habla precisamente de cuál fue la función de la masonería para poder derrocar a Iturbide. No está de más, por ejemplo, mencionar que el embajador de Colombia en México en ese entonces, Miguel de Santa María, junto con Poinsett, tuvieron una confabulación, ¿no? Que se tiene pues más o menos referencia de cuál fue su actividad, respaldando también la parte ideológica de lo que sería el plan de Casamata. Este plan que lideraría Echávarri junto con Santa Anna y que terminaría por generar la abdicación de Iturbide y posteriormente el exilio. Pero sí, son finalmente perspectivas que se fueron vinculando, ¿no? Para poder denostarlo, por supuesto, generarle pues una fama, ¿no? de ser pues un masacrador, etcétera.
hay que considerar los contextos, no nada más irnos con los adjetivos. Y eso es un punto bien importante en la perspectiva del estudio de la historia, ¿no? A ver, qué bueno que digas todo eso. ¿Vienes con ganas de hablar con la verdad? Por supuesto que sí. Porque mire, que en la escuela nos digan, es que hubo liberales y conservadores y entonces había rencillas entre ellos. Como tú dijiste, rencillas, ¿no? Uh-huh. Y en eso ya crecemos y cuando llegamos a grandes pensamos que la cosa sigue siendo así y que así fue. No, señores, hay algo más allá. Con los puntos sobre las IES, la masonería conspirando contra una nación que estaba independizándose de una monarquía y eso se llama México. La masonería enemiga de la iglesia y de las monarquías cristianas. No solamente avienta un embate contra el rey de España, sino también contra el México independiente. Y cuando ve que se está configurando un imperio con un hombre visionario, que se da cuenta que la solución para el país no es ser una república, sino un imperio y tener una fuerza representativa ante las naciones cristianas de Europa, a este hay que tirarlo. Por supuesto. ¿O no? Sí. Ya ves, pues hay que decir las cosas. O sea, es que si no, es que los liberales y los conservadores, mangos, es que los masones y los cristianos, tan. Y es que también es una buena manera de percibir la historia, pensándola entre la heterodoxia y la ortodoxia, pensando en la heterodoxia como la masonería y la ortodoxia como la Iglesia Católica. Es una parte que no se ha investigado propiamente y sería muy bueno profundizarlo, porque en esas dos líneas, buena parte del siglo XIX y mucho del XX se comienzan a construir desde una perspectiva sí conservadora, sí liberal, pero que en sus raíces también tendrá otros matices, ¿no? Muy interesantes. Entonces, decir liberal es como masón light. Vamos a usar el término light, masón. Sí. Entonces es liberal, ¿no? Y vamos a usar el término light, cristiano, creyente católico, conservadores. Y hasta ahorita, ¿no? Y es que también hay que considerar que no necesariamente nos podríamos ir solo a la perspectiva del blanco y el negro, porque si vamos desde los liberales, también habrían liberales que si bien podrían incluso militar dentro de la masonería, se declararan abiertamente católicos. Caso muy interesante es el de Benito Juárez, por ejemplo, cuando en el 59 del siglo XIX expide esta ley de las festividades patrias, y entre ellas está Corpus Christi, está el Día de la Virgen de Guadalupe, entre otras, ¿no?, de la Semana Santa. Es decir, existe un arraigo hacia la identidad católica, pero poco a poco se va desfigurando ese arraigo en pro, ¿no?, de una visión mucho más laicista del Estado. O también existe la hipocresía, Hugo, la falsedad y la mentira. O dicho de otra manera, un lobo con piel de oveja, ¿no? Sí. Que proclamo las fiestas nacionales el 12 de diciembre, Virgen de Guadalupe, Benito Juárez. Sí. Eres un lobo con piel de oveja. ¿A quién quieres engañar? ¿O no? Claro. Bueno, hagamos una pausa. Ya nos estamos emocionando. ¡Qué bueno! Porque esto que estamos diciendo aquí y lo que diremos, difícilmente lo escuchará usted en otro lado. De verdad, porque parece como que hay así ya una conspiración de no le muevas a la historia, no le investigues ya más, que no se muevan las cosas, déjalo así. Pues mangos, una pausa, volvemos con más de la consumación de la independencia y el libertador de México, Agustín de Iturbide, cuyo delito más grande parece ser que fue ser católico. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 06
00.